Hola a todos. Esta noche vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a viajar en el tiempo, pero no a un lugar de grandes batallas o reyes famosos. No, vamos a un lugar mucho más complicado. Vamos a explorar cómo era tener una cita en la Edad Media. Y cuando digo cita, uso el término de la forma más laxa posible. Te transportas ahora a un mundo sin tu móvil, sin redes sociales, sin siquiera la certeza de que el agua que bebes no te va a mandar al otro barrio. Estás en un mundo de castillos de piedra fría, de caminos de lodo profundo y de un olor general bueno, a humanidad, sin desodorante. Honestamente, si te dejaran allí de repente, probablemente no sobrevivirías ni una semana. Y no por los dragones, sino por la simple falta de saneamiento básico. Entonces, antes de acomodarte, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Me ayuda a saber que este tipo de contenido extraño y relajante tiene su público. Y ya que estás en ello, déjame un comentario diciendo desde qué ciudad y a qué hora me estás escuchando. Siempre me da curiosidad saber desde dónde se embarcan en estos viajes conmigo. Ahora, apaga las luces. Quizás enciende un ventilador para ese suave sonido de fondo. Y empecemos nuestro viaje de hoy. Respira hondo y siente cómo el aire a tu alrededor cambia. Ya no huele a la modernidad, a ambientadores o al asfalto de la calle. Ahora, el aire es denso, con el aroma a tierra húmeda, a humo de leña y al olor dulzón del heno en el granero. Estás aquí, en algún lugar de la Europa del siglo XIII, y lo primero que tienes que hacer es borrar de tu mente todo lo que crees saber sobre el amor y las relaciones. Olvida las mariposas en el estómago. Olvida la idea de buscar a tu alma gemela. Esos son lujos que aún no se han inventado para la gente como tú. Para ti, el amor no es un sentimiento que buscas. Es, con suerte, un afortunado efecto secundario de una buena decisión de negocios. El matrimonio es, ante todo, una alianza, una fusión de tierras, de ganado, de apellidos. Es una estrategia de supervivencia. Tu corazón puede que lata un poco más rápido por el hijo del herrero o la hija del tejedor, pero tu cabeza, y más importante aún, la cabeza de tu padre, está haciendo cálculos. ¿Cuántas hectáreas de tierra cultivable tiene su familia? ¿Su rebaño está sano? ¿Tienen buenas conexiones con el señor local? Tu padre no está evaluando si tu pretendiente tiene buen sentido del humor, sino si su dote puede salvar a la familia de un invierno crudo. El humor, por desgracia, no llena la despensa. Te encuentras en una época en la que la Iglesia ha consolidado su poder de una forma abrumadora. Un hecho histórico clave que lo cambia todo es el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Antes de esto, los matrimonios podían ser asuntos privados, un simple acuerdo verbal entre dos personas. Pero después de 1215, la Iglesia decreta que el matrimonio es un sacramento y debe ser un acto público, anunciado en la Iglesia y bendecido por un sacerdote. Esto no solo le da un peso espiritual, sino que lo convierte en un contrato legal y socialmente vinculante, mucho más difícil de ignorar o disolver. De repente, tu unión no es solo un asunto de tu familia, sino un asunto de Dios y de toda la comunidad. No hay escapatoria fácil. Imagínate, en tu día a día, te levantas con el sol, te vistes con ropas ásperas de lana o lino, y tu jornada está marcada por el trabajo físico. No buscas un alma gemela para pasar el resto de tu vida, porque el resto de tu vida es una perspectiva aterradoramente corta. La esperanza de vida es baja, y lo que buscas es un socio fuerte y capaz para intentar sobrevivir juntos al próximo invierno y al siguiente. Es menos hasta que la muerte nos separe, y más, a ver si llegamos juntos a la primavera. Y aquí es donde surge un interesante debate académico. Los historiadores todavía discuten si la gente común, los campesinos que formaban el 90% de la población, sentían o expresaban el amor romántico de una manera similar a como lo hacían los nobles en sus poemas y canciones. Algunos argumentan que las canciones populares, los cuentos y ciertos rituales demuestran que el afecto genuino y la atracción personal sí jugaban un papel.
Otros sostienen que la brutalidad de la vida diaria hacía que esas emociones fueran un lujo inasequible y que la pragmática era la única ley. Quizás la verdad está en el medio. Sentían amor, claro, pero no podían permitirse que ese sentimiento dictara sus decisiones más importantes. Y ahora, una curiosidad poco conocida que te hará ver el enamoramiento de otra forma. En la medicina y la filosofía medieval, el amor pasional e intenso, ese que te consume y te hace perder el juicio, no se veía como algo deseable. De hecho, se consideraba una enfermedad, una especie de locura temporal. Lo llamaban amor ereos, y los médicos de la época lo trataban como una aflicción física. Creían que desequilibraba los humores del cuerpo, causando melancolía, pérdida de apetito e insomnio. Los síntomas son sorprendentemente similares a los de un corazón roto hoy en día, pero el diagnóstico era mucho menos romántico. Te veían como un enfermo que había perdido la razón. Así que la próxima vez que sientas que te estás volviendo loco por alguien, piensa que un médico del siglo XIII te habría recetado sangrías, hierbas amargas y una dieta estricta, probablemente más efectivo que revisar su perfil en redes sociales cada 5 minutos. Este concepto del amor como una locura peligrosa se oponía directamente a la idea del amor caritas, el amor desinteresado y divino, que era el ideal promovido por la Iglesia, el amor que te llevaba a la salvación, no a la perdición, el amor por Dios, por tu familia, por tu comunidad. Ese era el amor seguro. El otro, el pasional, era disruptivo, amenazaba el orden social, las alianzas familiares y la estabilidad que tanto costaba mantener. Así que te enseñan desde pequeño a desconfiar de esos impulsos. Te enseñan que la seguridad está en el acuerdo, en la tierra, en la familia. El amor, si llega, es un regalo inesperado, un brote verde en un campo de tierra dura y arada, un susurro en un mundo que grita supervivencia. Y con esta mentalidad, la forma de encontrar a esa persona con la que firmarás el contrato de tu vida es, por supuesto, radicalmente distinta. No hay bares, no hay aplicaciones, no hay fiestas donde puedas mezclarte libremente. Entonces, ¿cómo diablos conocías a alguien? Así que te encuentras en este mundo donde el amor es un asunto de pragmatismo y el matrimonio es un contrato. La pregunta lógica es, ¿dónde encuentras al candidato o candidata para firmar este contrato vital? Olvida la idea de salir un viernes por la noche. Tu mundo es pequeño, increíblemente pequeño. Para la mayoría de la gente, el universo conocido se extiende unos 15 o 20 kilómetros a la redonda desde su aldea natal. Ese es tu patio de recreo, tu mercado de trabajo y, por supuesto, tu bolsa de potenciales cónyuges. Tu círculo social no se mide en seguidores en línea, sino en la cantidad de gente a la que puedes llegar caminando sin que te asalten en el camino. El epicentro de tu vida social, el lugar donde ves y eres visto cada semana, es la iglesia. Imagina el domingo por la mañana. El sonido de la campana de la iglesia es la única alarma que necesitas. Un sonido que atraviesa el aire y llama a toda la comunidad. Entras en el edificio de piedra, que huele a incienso, a cera de vela y a la ropa húmeda de docenas de tus vecinos. No estás aquí solo para rezar. Estás aquí para observar. Desde tu banco de madera, tus ojos escanean la congregación. Ves a las mismas familias de siempre, en los mismos lugares de siempre. Pero quizás notas que el hijo del molinero ya ha crecido y se ha convertido en un joven fuerte. O quizás cruzas una mirada fugaz con una joven del otro lado de la nave. Es un juego sutil, un ballet de miradas contenidas. El momento más importante a menudo es después de la misa, en el atrio de la iglesia. Aquí, bajo la excusa de comentar el sermón del sacerdote o el clima, se producen las interacciones reales. Es un desfile no oficial de la juventud casadera del pueblo, todo bajo la atenta mirada de padres y tías. Si quieres un poco más de variedad, tienes que esperar a los días de mercado o a las ferias anuales. Estos eventos son una explosión de vida en un mundo por lo demás monótono. Imagina el bullicio, mercaderes gritando, sus precios, el olor a especias exóticas mezclado con el de los animales
y el pan recién horneado. Aquí es donde tu pequeño mundo se expande un poco. Vienen familias de aldeas vecinas y de repente hay caras nuevas. Es emocionante, pero no te hagas ilusiones. No estás aquí solo, paseando libremente. Vas con tu familia. Tu madre te agarra del brazo mientras señala la calidad de una tela, pero sus ojos están realmente evaluando a los otros jóvenes y a sus familias. Tu padre finge regatear por una herramienta, pero en realidad está escuchando los rumores sobre la cosecha de un posible consuegro. La única app de citas que tienes es tu tía abuela, que tiene un catálogo mental de todos los solteros y solteras disponibles en un radio de 3 pueblos y conoce hasta el estado de sus dentaduras. Luego están los festivales, los días de los santos, la Pascua, la Navidad. Estos no son solo días festivos religiosos, son las fiestas más grandes del año. Se suspende el trabajo, se prepara comida especial y, a veces, incluso hay música y baile. Esto, por supuesto, da pie a un debate entre los historiadores. ¿Eran estos festivales verdaderas oportunidades para que los jóvenes ejercieran algún tipo de elección personal? ¿O eran simplemente escenarios coreografiados donde las familias reafirmaban alianzas ya discutidas? Algunos creen que en el caos controlado de un baile popular, un joven podía elegir a su pareja de baile y tener una conversación mínima, mostrando su interés. Otros argumentan que incluso esos bailes estaban estrictamente regulados y que cualquier interacción era una actuación para los padres que observaban desde los márgenes. Un hecho histórico que ilustra esta mezcla de comercio y socialización son las grandes ferias medievales, como las de Champaña en Francia. Eran eventos internacionales masivos, verdaderos crisoles donde convergían comerciantes, peregrinos y artesanos de toda Europa. Aunque un campesino normal rara vez viajaría tan lejos, estas ferias demuestran que el mundo medieval no estaba completamente estancado y que existían estos nodos de conexión, aunque para la mayoría, casarse con alguien de fuera significaba de la aldea de al lado, no de otro país. Pero quizás la oportunidad más curiosa y menos conocida para el flirteo era la tradición del Maying, o las fiestas de mayo. En la víspera del 1 de mayo, los jóvenes del pueblo tenían permiso para ir al bosque durante la noche y al amanecer para recoger flores y ramas verdes. Con ellas, decoraban sus casas y el centro del pueblo. Esta era una de las pocas ocasiones en las que la supervisión de los mayores se relajaba ligeramente. Se suponía que era una celebración de la llegada de la primavera, pero todos sabían que también era una oportunidad para los encuentros secretos, los paseos de la mano lejos de miradas indiscretas y las conversaciones susurradas. Los sacerdotes y moralistas de la época se quejaban constantemente de la inmoralidad de estas costumbres, lo que probablemente solo las hacía más emocionantes para los jóvenes. Incluso si logras estar cerca de alguien que te interesa, digamos, durante la cosecha comunal, donde todos trabajan juntos en los campos, la conversación es limitada. No vas a hablar de tus sueños y esperanzas. La charla es práctica, funcional. Parece que la avena crece fuerte este año. O, espero que los lobos no se lleven más ovejas. Si eso te suena a una frase para ligar, entonces enhorabuena. Estás perfectamente adaptado para un romance medieval. Cada palabra, cada gesto es público. Tu reputación y la de tu familia está siempre en juego. No hay mensajes privados, no hay chats secretos. Cada interacción es un movimiento en un tablero de ajedrez muy público y muy serio. Así que, después de meses, o quizás años, de estas interacciones sutiles y observaciones a distancia, puede que hayas identificado a alguien. O, más probablemente, tu familia lo ha hecho por ti. Pero no puedes simplemente acercarte y pedirle una cita. Ese concepto ni siquiera existe. El siguiente paso es un proceso formal, una negociación que te excluye casi por completo, porque en este juego tú no eres el jugador principal, eres, en el mejor de los casos, una de las piezas más importantes del tablero. Los verdaderos jugadores están a punto de entrar en escena. Tus padres. Has hecho tu parte, que consiste principalmente en existir
y tratar de no manchar la reputación de la familia. Has intercambiado una mirada en la iglesia y has sobrevivido al día de mercado sin caerte de cara en el barro delante de una familia importante. Bien hecho. Ahora, el verdadero trabajo comienza, y la mala noticia es que tiene muy poco que ver contigo. Te conviertes en un espectador de tu propio futuro. No te lo tomes como algo personal. Tu hermano mayor es visto como dos brazos fuertes para el arado. Tu hermana es una futura administradora de hogar. Y tú eres, esencialmente, un acuerdo comercial andante. Tu valor se mide en tierras, ganado y alianzas estratégicas. El proceso rara vez comienza con una declaración directa. Sería demasiado arriesgado, una posible ofensa pública si la respuesta es no. En su lugar, entra en escena el intermediario. Podría ser un pariente astuto, el sacerdote del pueblo, o un anciano respetado por ambas familias. Esta persona actúa como un diplomático, un agente encubierto del matrimonio. Se acerca a la otra familia de manera casual, quizás durante una conversación sobre el clima o el precio del grano, y deja caer la idea. El hijo de Thomas ya es todo un hombre, podría decir, y la hija de William es conocida por su piedad y habilidad con el telar. Es una sonda, un globo de ensayo para medir la temperatura. Si la otra familia muestra el más mínimo interés, la maquinaria se pone en marcha. Si cambian de tema bruscamente, el intermediario se retira y nadie pierde el honor. Si la sonda tiene éxito, los patriarcas entran en juego. Imagina a tu padre, sentado junto al fuego por la noche, con el rostro serio y calculador. No está pensando en si serás feliz. Está pensando en la supervivencia y el avance de su linaje. Está evaluando la otra familia como un general que estudia un mapa antes de una batalla. ¿Cuánta tierra poseen? ¿Está cerca del río? ¿Tienen derechos de pastoreo en el bosque del Señor? Su reputación es sólida. Es un análisis de riesgos y beneficios. Te mira y no ve a su querido hijo o hija. Ve la oportunidad de consolidar sus tierras, de forjar una alianza contra un vecino problemático o de asegurar el futuro de sus nietos. Mientras tu padre se encarga de la macroeconomía, tu madre se ocupa de la investigación de campo. Su papel es crucial. A través de su red de comadres, vecinas y parientes, investiga la calidad del producto. Si eres un hombre, tu madre estará averiguando si la posible novia es sana, capaz de tener hijos, trabajadora, obediente, y si no tiene fama de chismosa. Si eres una mujer, se investigará si el pretendiente es un borracho, un jugador o un holgazán. La diligencia de tu madre es lo que determina si la nueva pieza encajará en el delicado engranaje del hogar. Aquí entra un hecho histórico fundamental: las negociaciones de la dote y las arras. La dote era la riqueza, dinero, bienes, tierras, que la familia de la novia aportaba al matrimonio. Técnicamente, era para el sustento de la esposa, pero en la práctica pasaba a ser administrada por el marido. Las arras, o donatio propter nuptias, era la contrapartida, una porción de los bienes, del novio que se reservaba para la esposa en caso de que él muriera primero, garantizando que no quedara en la indigencia. Las negociaciones sobre estos dos puntos eran el corazón del contrato matrimonial. Podían durar meses y eran increíblemente detalladas, como un episodio medieval de un programa de negocios. Te ofrezco a mi hija, que es fuerte y tiene todos sus dientes, a cambio de 2 vacas, 10 gallinas y el derecho a usar tu molino 2 veces al mes. La contraoferta podría ser 1 vaca, 5 gallinas, y el uso del molino es negociable en años de buena cosecha. Una curiosidad sobre este proceso de investigación es la importancia de la fama pública, o la reputación pública. Antes de cualquier propuesta formal, las familias realizaban una especie de verificación de antecedentes medieval. Enviaban gente a la aldea de la otra familia para escuchar el murmullo. Preguntaban discretamente a los vecinos, al posadero, a cualquiera, sobre el carácter y la conducta de la persona en cuestión y de su familia. ¿Son piadosos? ¿Pagan sus deudas? ¿Hay algún escándalo oculto? Un mal murmullo podía hundir un acuerdo matrimonial antes de que se propusiera formalmente. Tu reputación te precedía y podía definir todo tu futuro. Te enteras de que estás en el mercado cuando tu madre, de repente,
Insiste en que te laves detrás de las orejas y dejes de cantar en la mesa. Es la versión medieval de pórtate bien, que tenemos visitas importantes. Esto nos lleva a un debate académico, central y espinoso, el del consentimiento. Oficialmente, la doctrina de la Iglesia, consolidada a partir del siglo XII, sostenía que el libre consentimiento de ambos contrayentes era indispensable para que un matrimonio fuera válido. Un sí quiero era teóricamente necesario. Sin embargo, los historiadores debaten acaloradamente sobre la abismal diferencia entre la teoría y la práctica. ¿Qué tan libre era el consentimiento de una joven de 14 años, cuyo padre le ha dicho que el futuro de la familia depende de esa unión? ¿Cuáles eran sus alternativas? La desobediencia significaba la vergüenza familiar, el ostracismo y una vida de dependencia precaria. La presión social, familiar y económica era tan inmensa que la idea de decir no era, para muchos, simplemente impensable. Era un sí bajo coacción, un consentimiento fabricado. Finalmente, si las negociaciones llegan a buen puerto, puede que tengas tu primer encuentro oficial. Te visten con tu mejor ropa, esa que pica y que solo usas para las fiestas importantes. Te sientan frente a tus futuros suegros y tu prometido o prometida, a quien quizás solo has visto de lejos. Te dicen que sonrías y que seas cortés. Es la entrevista de trabajo más tensa y extraña de tu vida. Y el puesto es para siempre. No hay preguntas sobre tus aficiones, solo una evaluación silenciosa. Mientras todo este proceso práctico y terrenal se desarrolla, existe un universo paralelo, un ideal romántico que parece contradecirlo todo. Es un concepto que nace en las cortes, entre los nobles, y que se filtra a través de poemas y canciones. Habla de un amor idealizado, a menudo inalcanzable y casto. Y ese concepto es el amor cortés. Mientras tu familia negocia los detalles de tu futuro contrato matrimonial en una habitación trasera, contando cabezas de ganado y midiendo parcelas de tierra en su mente, un mundo completamente diferente está floreciendo en otro lugar. No en las granjas ni en los mercados, sino en los fríos salones de los museos, castillos y en las páginas de los manuscritos iluminados. Es una idea del amor tan refinada, tan estilizada y tan alejada de tu realidad que parece de otro planeta. Es el amor cortés. Para entenderlo, por un momento, deja de ser el hijo o la hija de un campesino. Respira hondo y ahora estás en un gran salón de piedra. El aire ya no huele a tierra y animales, sino al humo perfumado de la leña de roble en una chimenea monumental y a la cera de las velas que parpadean sobre mesas largas. Llevas ropas de terciopelo o seda, no de lana áspera. A tu alrededor, un trovador rasguea suavemente un laúd, cantando versos sobre un amor tan poderoso que hace que el invierno parezca primavera. Esto no es un negocio, esto es arte, es un juego. El amor cortés es, en esencia, una convención literaria y un código social para la aristocracia ociosa. El concepto, que floreció en las cortes del sur de Francia, especialmente bajo el patrocinio de mujeres poderosas como Leonor de Aquitania en el siglo XII, era un manual de comportamiento y sentimiento para los que no tenían que preocuparse por la próxima cosecha, y sus reglas son fascinantes y completamente imprácticas. Primero, el objeto de tu afecto es casi siempre inalcanzable. Típicamente, es una mujer de un estatus social superior al tuyo y, lo más importante, casi siempre está casada, a menudo con tu propio señor feudal. Esta inaccesibilidad es el motor de todo el asunto. No se trata de conseguir a la dama, se trata de amarla desde la distancia, en un estado de anhelo perpetuo. El caballero se convierte en el vasallo de su amada, le jura lealtad y servicio, no a cambio de tierras, sino de una sonrisa, una mirada o quizás un pañuelo que ella dejó caer. Su amor es un servicio devoto y secreto que lo ennoblece. El lema no oficial del amante cortés era básicamente: te amo tanto que prometo no molestarte nunca para que hagamos algo al respecto. Es, sin duda, la forma más poética de ser enviado a la zona de amigos que la historia ha conocido. El sufrimiento es el punto central.
Se supone que la agonía de este amor no correspondido purifica al amante, lo inspira a ser un mejor caballero, más valiente en el campo de batalla, más elocuente en el salón, más piadoso en la capilla. Su amor secreto lo convierte en un hombre superior, todo para ser digno de una mujer que nunca podrá ser suya. Imagina a un caballero volviendo de una campaña militar, cubierto de polvo y cicatrices, y en lugar de recibir un cálido «Bienvenido a casa», su dama le dice: «Tu sufrimiento en la batalla ha sido admirable, pero ¿me has escrito un soneto sobre la dulce agonía de tu anhelo mientras estabas fuera? Prioridades, por favor». Ahora, la gran pregunta que divide a los historiadores es: ¿fue esto real? ¿Los nobles realmente practicaban este elaborado ritual de amor adúltero pero casto? ¿O era simplemente un género de ficción, el equivalente medieval a nuestras novelas románticas, diseñado para entretener a una élite que tenía mucho tiempo libre? Algunos académicos argumentan que era un código social muy real, que dictaba cómo flirtear y comportarse en la corte sin causar un escándalo. Otros insisten en que era tan real como los dragones y hechiceras que aparecían en las mismas historias. La teoría más aceptada hoy en día es un término medio, que el amor cortés proporcionaba un lenguaje y un conjunto de gestos para expresar la atracción y la admiración dentro de los rígidos límites de la sociedad cortesana, un juego sofisticado con reglas entendidas por todos los jugadores. Como curiosidad, incluso existía un manual sobre el tema. Alrededor de 1185, un clérigo llamado Andreas Capellanus escribió De Amore, o El arte de amar cortésmente, supuestamente por encargo de María de Champaña, la hija de Leonor de Aquitania. Este libro es una guía extrañísima que establece las reglas del amor. Incluye joyas como la regla número 1, el matrimonio no es una excusa real para no amar, o la regla número 13, cuando se hace público, el amor rara vez perdura. Y mi favorita, la no 26. Un amante no puede tener suficiente de los consuelos de su amada. Suena bien, hasta que lo lees en el contexto de un amor que se supone que es principalmente espiritual y no físico. El libro es una mezcla de consejos sobre cómo cortejar a mujeres de diferentes clases sociales y diálogos filosóficos sobre la naturaleza del amor, y en su mayor parte es una glorificación del amor fuera del matrimonio. Es fácil burlarse de estas reglas. La regla no 14 dice: la fácil adquisición hace que el amor sea despreciable. La adquisición difícil lo hace preciado. Esto explica por qué el objeto de amor tenía que ser casi imposible de alcanzar. Sin embargo, este ideal, por muy fantasioso que fuera, tuvo un impacto duradero. Introdujo en la cultura occidental la idea de que el amor es una fuerza transformadora, que el hombre debe esforzarse por ser digno de la mujer, y que el romance implica devoción y servicio. Elementos de esta fantasía aristocrática se filtraron lentamente en la conciencia colectiva. Pero mientras los trovadores cantaban y los caballeros suspiraban, había una institución mucho más poderosa que tenía una opinión muy diferente sobre todos estos asuntos. Una institución que no veía el amor como un juego, sino como un asunto mortalmente serio con reglas inquebrantables. Y esa institución era la Iglesia. Sus reglas no eran para una élite ociosa, eran para todos, desde el rey en su trono hasta ti, en tu humilde aldea. Y sus decretos tenían el poder de definir no solo tu matrimonio, sino tu alma. Mientras los trovadores en los castillos cantaban sobre amores idealizados y pasiones secretas que desafiaban las normas, una institución mucho más poderosa estaba forjando la realidad para todos los demás, la Iglesia Católica, y sus reglas no eran sugerencias poéticas, eran mandatos divinos con consecuencias eternas. Si el amor cortés era un juego de fantasía, las reglas de la Iglesia eran el sistema operativo inflexible sobre el que corría toda la sociedad. Para ti, la persona promedio del siglo XIII, la Iglesia no es una opción, es el aire que respiras. Es tu calendario, marcando los días de fiesta y ayuno. Es tu reloj, con las campanas sonando para llamar a la oración. Es tu código legal y tu única conexión con lo que hay más allá de esta vida dura y corta. El control de la Iglesia sobre el matrimonio
era absoluto. Como vimos, en 1215 se consolidó la idea del matrimonio como un sacramento sagrado. Esto significaba que su propósito principal no era tu felicidad personal. Tenía tres objetivos oficiales, y el amor romántico no estaba en la lista. Primero, la procreación, para crear más almas cristianas. Segundo, ser un remedio contra la concupiscencia, es decir, un canal legítimo para la lujuria que de otro modo te llevaría al pecado. Y tercero, la fidelidad y la ayuda mutua entre los cónyuges. Era un asunto práctico y espiritual, no un romance, pero donde la Iglesia ejercía su poder más desconcertante era en dictar con quién no podías casarte, y la lista era larguísima. El principal obstáculo eran las reglas de consanguinidad. Hoy nos parece obvio que no puedes casarte con tu hermano o tu hermana, pero la Iglesia llevó esto a un extremo alucinante. Durante gran parte de la Alta Edad Media, prohibió el matrimonio dentro de los 7 grados de parentesco. Esto significa que tenías que rastrear tu árbol genealógico 7 generaciones hacia atrás para asegurarte de que no compartías un tatarabuelo común con tu prometido. En las pequeñas y aisladas comunidades de la época, donde las mismas familias habían vivido durante siglos, casi todo el mundo era pariente en algún grado. Intentar calcular esto era el sudoku del siglo XIII. Necesitabas un genealogista, un abogado y una cantidad absurda de suerte para descubrir si la persona del pueblo de al lado no era, de hecho, tu prima cuarta lejana, por parte del tío segundo de tu madrina. Este sistema era tan impracticable que, en el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, la Iglesia tuvo que ceder un poco y redujo la prohibición de 7 a 4 grados. Fue un alivio, pero seguía siendo increíblemente restrictivo y daba a la Iglesia un poder inmenso. Si eras un noble rico y descubrías que tu matrimonio perfecto estaba prohibido, siempre podías solicitar y pagar una suma considerable por una dispensa papal. Y aquí es donde los historiadores debaten acaloradamente. ¿Era esta compleja red de prohibiciones una preocupación teológica genuina para evitar el incesto y mantener la salud de la comunidad, como afirmaba la Iglesia? ¿O era, en realidad, una herramienta de poder político y económico? Muchos argumentan que era una forma cínica de mantener a la nobleza europea bajo control. Al tener la capacidad de declarar inválido casi cualquier matrimonio noble por algún parentesco olvidado, el Papa podía disolver alianzas políticas que no le gustaban y amasar una fortuna vendiendo dispensas a quienes sí le convenían. Era un arma formidable disfrazada de doctrina. Por si fuera poco, el parentesco no era solo de sangre. Estaba la afinidad, una curiosidad legal que hoy nos parece extrañísima. La afinidad era el parentesco que se creaba a través de una relación sexual. Si un hombre tenía relaciones con una mujer, quedaba prohibido que se casara con las parientes cercanas de ella, su hermana, su madre, su hija, porque a través de ese acto se habían convertido en parientes. Fue este retorcido argumento el que Enrique VIII de Inglaterra usó para intentar anular su matrimonio con Catalina de Aragón, alegando que ella había consumado su primer matrimonio con su hermano Arturo, creando así una afinidad entre Enrique y Catalina que hacía su unión ilegal ante los ojos de Dios. Además, existía el parentesco espiritual. Si eras el padrino o la madrina de un niño en su bautismo, te convertías en su pariente espiritual, y el matrimonio quedaba prohibido no solo contigo, sino también con tus propios hijos. Tenías que elegir a los padrinos de tus hijos con una estrategia digna de un general. No fueras a elegir como compadre a un buen amigo cuya hija era la joven más sensata y trabajadora del pueblo, porque con ese acto de piedad acababas de vetar para siempre la alianza matrimonial más prometedora para tu hijo. Finalmente, incluso si encontrabas a alguien compatible, tu familia estaba de acuerdo y habías navegado con éxito el laberinto genealógico sin descubrir que erais primos. Secretos. Todavía no podías casarte cuando quisieras. La Iglesia prohibía la celebración de matrimonios durante las temporadas cerradas del calendario litúrgico, la Cuaresma, las semanas previas a la Pascua, y el Adviento, las semanas previas a la Navidad.
Esto significaba que todas las bodas del año tenían que agruparse en ciertos periodos, creando una verdadera pesadilla logística. Tenías que planificarlo todo para que no coincidiera con la siembra, la cosecha, un periodo de ayuno religioso o el descubrimiento de un pariente incómodo. Es un auténtico milagro que la especie humana lograra reproducirse, con esta red de reglas divinas y burocracia espiritual controlando cada aspecto de la unión. El simple acto de cortejar a alguien, de tener una cita, se convertía en un campo de minas. No era un asunto privado, era un evento público, observado y juzgado por todos, que debía seguir un guión muy estricto para no ofender ni a la comunidad ni a Dios. Estás atrapado en un mundo de vigilancia constante. Has tenido tu primera cita bajo la mirada de águila de una tía y has intercambiado frases sobre el tiempo que harían bostezar a una piedra. El lenguaje hablado es un campo de minas, la privacidad es una fantasía. Entonces, ¿cómo avanza la relación? ¿Cómo le dices a alguien que, a pesar de todo el pragmatismo, de verdad sientes algo? La respuesta es que la comunicación se vuelve clandestina. Se esconde a plena vista, operando en un nivel diferente, a través de un código silencioso de símbolos, objetos y mensajes secretos. El romance no grita, susurra. El método más directo, y también el más arriesgado, es usar un intermediario, pero esta vez no es el sacerdote o un anciano de la aldea para una negociación formal. Es un cómplice, un hermano menor leal, una criada de confianza, un amigo de la infancia. Esta persona es tu canal secreto. Le confías un mensaje verbal o un pequeño objeto para que lo entregue en secreto. Pero la lealtad es un bien escaso. Confiarle un mensaje romántico a tu hermano pequeño era una apuesta muy arriesgada. Había un 50% de probabilidad de que lo entregara fielmente y un 50% de probabilidad de que lo intercambiara por un pastel de manzana en el mercado. El futuro de tu vida amorosa a menudo dependía de los niveles de azúcar en la sangre de un niño de 8 años. Si pertenecías a la élite, a la nobleza o al clero educado, tenías una herramienta mucho más poderosa, la escritura. Un hecho histórico clave que a menudo olvidamos es que la gran mayoría de la población medieval era analfabeta. La capacidad de leer y escribir era una habilidad rara y especializada, un privilegio de poder y riqueza. Por lo tanto, el acto mismo de enviar una carta de amor era una declaración de estatus. Para la gente común, esta opción simplemente no existía. Pero para los que podían, las cartas eran el vehículo perfecto para las complejas emociones del amor cortés. Las cartas de amor medievales que han sobrevivido son obras de arte literario. No, decían un simple pienso en ti. Decían cosas como, oh, mi señora, sol de mi existencia, vuestra ausencia es una herida que no cierra, y yo, vuestro más humilde siervo, solo encuentro consuelo en el recuerdo de vuestra luz. Era un poco dramático, sí, pero la intención era mostrar no solo afecto, sino también ingenio y educación. Estas cartas se doblaban cuidadosamente y se sellaban con cera, estampando en ella un anillo con un sello personal para asegurar que solo el destinatario pudiera leer su contenido. Para el resto de la población, la comunicación tenía que ser más visual y simbólica. Y aquí es donde la creatividad florecía. Se utilizaban objetos cotidianos imbuidos de un significado secreto. Un simple regalo de una flor podía decir mucho. Aunque el elaborado lenguaje de las flores es en gran parte una invención victoriana, la asociación de ciertas flores con el amor, como la rosa roja, es muy antigua. Regalar una flor específica en el mercado o dejarla discretamente en un lugar acordado era un mensaje silencioso. Uno de los ejemplos más fascinantes de esto eran los nudos de amor, o True Lovers Knots. Esta es una curiosidad poco conocida pero encantadora. Eran nudos elaborados, a menudo hechos con una cinta o un cordón, que se tejían sin un principio ni un fin visibles, formando un bucle infinito. Simbolizaban la eternidad, la conexión y la fidelidad. Un joven podía pasar horas tejiendo un nudo complejo y luego encontrar la manera de dárselo a su amada. Ella podía llevarlo cosido en el interior de su vestido
o guardarlo como un tesoro. Era un contrato silencioso, una promesa tangible que no necesitaba palabras. Era un te quiero que podías tocar. Recibes una ramita de avellano y un nudo hecho con un hilo azul. Podría significar mi corazón es tuyo para siempre, o necesitamos más leña y el tejado tiene una gotera. La interpretación era clave y a veces un poco estresante. En el mundo de la nobleza, estos símbolos eran mucho más públicos. Una dama podía dar a su caballero favorito una de sus mangas, una cinta o un pañuelo para que lo llevara en un torneo. Este favor se ataba a su casco o a su lanza. Era una declaración pública de patrocinio. Aquí es donde los historiadores debaten. ¿Era este gesto una declaración abierta de amor adúltero, siguiendo las reglas del amor cortés? ¿O era algo más parecido a la lealtad feudal, una muestra de apoyo político de la dama hacia el caballero, sin una implicación romántica personal? La genialidad del símbolo residía precisamente en su ambigüedad. Permitía a los participantes jugar con el romance mientras mantenían una negación plausible. No, mi señor, no es un gesto de amor, es simplemente que admiro su habilidad con la lanza. Así, en un mundo sin privacidad, los amantes crearon su propio espacio íntimo a través de un lenguaje secreto, un objeto cuidadosamente elegido, una mirada sostenida un segundo más de lo normal, la entrega de una carta a través de un sirviente de confianza. Cada uno de estos actos era un pequeño acto de rebelión contra las restricciones de su sociedad. Era una forma de decir te veo en un mundo que a menudo solo veía tierras y alianzas. Estos pequeños gestos y símbolos eran los precursores de un paso más formal en el cortejo, uno que era a la vez público y profundamente personal, el intercambio de regalos. Y estos regalos no eran simples baratijas, estaban cargados de significado, expectativas y a menudo de un valor considerable. Los susurros secretos, los nudos de amor y las flores discretamente entregadas son el lenguaje del anhelo, la banda sonora de un romance que lucha por existir en las sombras. Pero en algún momento, el cortejo tiene que salir de la clandestinidad y volverse más tangible. Aquí es donde entramos en el mundo de los regalos, y en la Edad Media, un regalo nunca es solo un regalo. Es una declaración pública, una inversión estratégica y a menudo un contrato en sí mismo. Imagina que tu prometido, acordado por vuestras familias, te presenta una pequeña caja de madera tallada. No la abres a la ligera. El peso de la caja parece contener no solo el objeto que hay dentro, sino el futuro de ambas familias, el peso de las expectativas y la promesa de una vida entera. Aceptar ese regalo, especialmente si es valioso, es una forma muy real y pública de aceptar la propuesta. Rechazarlo sería un insulto grave. La presión es inmensa. Los regalos que un hombre ofrecía a una mujer durante el cortejo solían ser una mezcla de lo práctico y lo simbólico. Podía regalarle un par de guantes de cuero fino, quizás forrados de piel, o un pequeño bolso de tela bordada para llevar en el cinturón, o un peine de marfil o de madera noble. A primera vista, parecen objetos útiles y mundanos, pero la intención era que ella los usara a diario, manteniendo así al donante en sus pensamientos. Era la versión medieval de espero que pienses en mí cada mañana. Era a la vez romántico y, en el caso del peine, un sutil recordatorio de que la higiene personal era un valor al alza, un 2 por 1. Por supuesto, la categoría de regalos de alto riesgo era la joyería. Los broches, llamados fíbulas, eran muy comunes y servían para sujetar la ropa. Podían ser de plata o bronce, a veces con incrustaciones de piedras semipreciosas como el granate. Pero el regalo definitivo, el que sellaba el trato, era el anillo. El intercambio de anillos como parte central del compromiso es un hecho histórico con raíces profundas. El dani annulus sponsalitius, o anillo de desposorios, era una promesa formal. La costumbre de llevarlo en el cuarto dedo de la mano izquierda se popularizó basándose en la antigua creencia romana de la vena amoris, la vena del amor, que supuestamente conectaba directamente ese dedo con el corazón. La anatomía era completamente incorrecta, por supuesto,
Pero la idea era tan romántica que la tradición ha perdurado hasta nuestros días. Los regalos de una mujer a un hombre solían ser de naturaleza diferente, centrados más en el esfuerzo personal que en el valor monetario. Como ya vimos, podía darle un favor para un torneo, pero también podía entregarle algo que hubiera hecho ella misma. Podía pasar semanas bordando sus iniciales o un pequeño símbolo que solo ellos entendían, en una camisa de lino o en una bolsa. Este tipo de regalo demostraba sus habilidades domésticas, una cualidad muy valorada, y su devoción al invertir su propio tiempo y trabajo. Era una forma de decir, te ofrezco mi habilidad y mi tiempo. Una de las curiosidades más hermosas y poco conocidas en el mundo de los regalos de amor es el anillo Gimel o anillo Fede. Un anillo Gimel está formado por dos, o a veces, tres aros entrelazados que se pueden separar, pero que, al unirse, forman un solo anillo perfecto. Durante el compromiso, el novio y la novia llevaban cada uno un aro. El día de la boda, en la ceremonia, los aros se unían en el dedo de la novia, simbolizando la unión de dos vidas en una sola. La fede, del latín fides, fe, a menudo se manifestaba en el diseño, que solía incluir dos manos derechas entrelazadas, un poderoso símbolo de acuerdo y contrato que se remontaba a la época romana. Era una pieza de ingeniería emocional, un mecanismo de amor. Eso sí, el anillo Gimel era una idea fantástica, a menos que fueras una persona despistada. Perder tu mitad del anillo antes de la boda no era un simple descuido, era una crisis diplomática y, probablemente, una señal de que los cielos desaprobaban la unión. Imagínate la presión. Hoy te preocupas por si un regalo es demasiado caro o demasiado barato. En la Edad Media, te preocupabas por si tu regalo significaba «me gustas un poco», «quiero casarme contigo según los términos previamente acordados» o, por la presente, «te transfiero la propiedad legal de esta vaca». Los malentendidos podían salir muy caros. Esto nos lleva a un interesante debate académico entre historiadores del derecho y la sociedad. ¿Qué estatus legal tenían estos regalos? Aceptar un regalo importante, como un anillo, constituía una promesa de matrimonio legalmente vinculante, incluso si no había un acuerdo familiar formalizado por escrito. La respuesta es complicada. Hay registros de casos en tribunales eclesiásticos, donde se tuvo que decidir si una mujer que había aceptado un anillo y luego se negaba a casarse, estaba incumpliendo un contrato. La línea que separaba un simple regalo de un contrato verbal de futuro matrimonio, per verba de futuro, era peligrosamente fina y borrosa. Por lo tanto, el acto de dar y aceptar un regalo era un paso crucial. Solidificaba el acuerdo familiar y lo hacía visible para toda la comunidad. El anillo en el dedo de una joven era una señal clara para otros posibles pretendientes. Este territorio ya está reclamado. Con los regalos intercambiados y aceptados, la promesa se había hecho tangible. El acuerdo ya no era solo una conversación entre padres. Ahora era una realidad incipiente. El siguiente paso era formalizar esta promesa de la manera más solemne y pública posible, en una ceremonia que era casi tan importante como la propia boda, el compromiso. El anillo está en tu dedo, el bolso bordado cuelga de su cinturón. Los símbolos han sido intercambiados y aceptados por ambas partes. Pero para la sociedad medieval, una civilización obsesionada con el orden, los contratos y los juramentos públicos, los gestos silenciosos, no son suficientes. Se necesita una ceremonia formal, un momento en que la promesa privada, negociada por vuestras familias, se transforme en un juramento público ante testigos. Este es el solemne rito del compromiso, conocido en el lenguaje de la Iglesia como sponsalia. Ahora estás de pie, quizás en la entrada de la casa de tu familia, o más comúnmente en el atrio de la iglesia, un espacio que es a la vez público y sagrado. El ambiente no es festivo, es casi judicial. Sientes el peso de las miradas. Tu familia, la familia de tu futuro cónyuge, los ancianos del pueblo, que actúan como testigos. No hay risas nerviosas, solo una seriedad densa.
Cada palabra que se pronuncia en este momento te ata un poco más fuerte a tu destino. No es una fiesta de compromiso, es la firma de un contrato viviente. Aquí es donde nos topamos con una de las distinciones legales más importantes y confusas de la Edad Media, un hecho histórico fundamental del derecho canónico, la diferencia entre un compromiso per verba de futuro y uno per verba de praesenti. Suena complicado, pero la diferencia es tan simple como el tiempo de un verbo, y esa diferencia lo cambiaba todo. Un compromiso per verba de futuro es una promesa de casarse en el futuro. Tú y tu prometido, delante de testigos, intercambiáis palabras en tiempo futuro. Yo, Thomas, tomaré a Agnes como mi esposa, y yo, Agnes, tomaré a Thomas como mi esposo. Esto crea un compromiso formal y legalmente vinculante. Es increíblemente serio. Romperlo no es una opción fácil. Requiere un proceso legal y una causa justa, como la infidelidad, la entrada en una orden religiosa o el descubrimiento de un parentesco prohibido. Simplemente no siento la conexión. No era una opción válida en el formulario de anulación. Pero luego estaba la otra opción, per verba de praesenti, una promesa hecha en tiempo presente. Yo, Thomas, te tomo a ti, Agnes, como mi esposa. Si una pareja se decía estas palabras el uno al otro, la Iglesia consideraba que, en ese mismo instante, estaban casados, de forma válida, legal e indisoluble. No importaba si no había un sacerdote presente, no importaba si no había testigos, no importaba si el matrimonio no se había consumado. El simple intercambio de consentimiento en tiempo presente constituía el sacramento. La diferencia entre me casaré contigo y me caso contigo era la diferencia entre estar en una relación y estar casado en el registro celestial. Un simple cambio gramatical podía alterar todo tu estatus legal, lo cual es francamente aterrador para cualquiera que no sea un experto en sintaxis. Esto, por supuesto, nos lleva a un debate académico fascinante. ¿Por qué la Iglesia, una institución tan obsesionada con el control y el orden público, mantuvo una doctrina que permitía a la gente casarse en secreto, creando un caos legal absoluto? Los tribunales eclesiásticos estaban inundados de casos de matrimonios clandestinos, hombres que seducían a mujeres con promesas en tiempo presente y luego las abandonaban, o personas que intentaban anular un matrimonio familiarmente concertado, alegando que ya se habían casado en secreto con otra persona. Algunos historiadores argumentan que la Iglesia mantuvo la doctrina porque, en su núcleo, creía que el libre consentimiento entre dos individuos era la verdadera esencia del sacramento, por encima de cualquier ritual público. Otros creen que fue un atolladero teológico del que no supieron salir, un lío monumental que intentaron solucionar, con poco éxito, siglos más tarde en el Concilio de Trento. Una curiosidad sobre la ceremonia del compromiso era la importancia del gesto físico que lo acompañaba, el handfasting, el acto de unir las manos derechas, la dextrarum iunctio, era la encarnación física del contrato. Este gesto, heredado de los romanos, simbolizaba la fe, la confianza y el acuerdo. Es el origen literal de la frase dar la mano de alguien en matrimonio. A veces, un sacerdote o un notario envolvía su estola alrededor de las manos unidas para bendecir y santificar el pacto. El contacto físico sellaba las palabras. Imagina la escena en un tribunal eclesiástico del siglo XIV. Su señoría, él me tomó de la mano y me dijo que mi sonrisa era la luz de su vida. Y el juez, con el ceño fruncido, pregunta: sí, pero ¿lo dijo en presente o en futuro? Porque de eso depende si usted está irrevocablemente casada o si solo recibió un cumplido bastante cursi. Así que, en tu ceremonia de esponsalia de futuro, unes tu mano a la de tu prometido. Se recitan las palabras. Los testigos asienten. Tus padres intercambian una mirada de satisfacción. El trato está hecho. Estás legal y públicamente prometido. Ya no eres soltero. Pero todavía no estás casado. Te encuentras en un estado intermedio, un limbo social.
Tu reputación y la de tu familia están ahora formalmente ligadas a esta otra persona, y con la promesa legal asegurada, es hora de abordar el corazón económico de toda la transacción, el motor que impulsa muchas de estas uniones, el dinero, la tierra y los bienes. Es hora de hablar de la dote. Después de meses, y a veces incluso años, de negociaciones, promesas, investigaciones de reputación y tediosos inventarios de bienes, el día finalmente ha llegado. Pero olvida las bodas modernas con sus complicados planes de asientos, sus pruebas de menú y su estrés por el color de las servilletas. La boda medieval es algo diferente, una potente mezcla de ritual sagrado, una transacción pública final y una fiesta comunal que durará tanto como la comida y la bebida lo permitan. Te despiertas con el sol. Hoy el aire se siente distinto, cargado de una energía palpable. No es un día normal de trabajo en el campo o en el taller. Hoy es el día en que tu vida, tal como la conoces, termina y comienza otra completamente nueva. Te ayudan a vestirte con la mejor ropa que jamás hayas tenido, probablemente nueva y hecha especialmente para la ocasión. No es un vestido blanco inmaculado. Esa es una tradición que la reina Victoria popularizará siglos después. En cambio, llevas ropas de colores vivos, el azul, el rojo o el verde. Si tu familia puede permitirse los tintes, son signos de celebración y estatus. La tela es la más fina que tu dote ha podido comprar. Pronto comienza la procesión. Sales de la casa de tu padre y caminas hacia la iglesia, acompañada por tu familia, amigos y músicos que tocan gaitas, flautas y tambores. Es un desfile ruidoso y alegre a través de la aldea. La procesión de la boda era, en efecto, la alfombra roja del pueblo. Todos tus vecinos salen de sus casas para verte pasar, para admirar o criticar tu atuendo, para contar el número de invitados y, probablemente, para hacer apuestas sobre cuánto durará el matrimonio. Era como leer la sección de sociedad de una revista, pero en tiempo real y con comentarios en vivo. Llegas a la iglesia, pero no entras. Aquí nos encontramos con un hecho histórico que sorprende a muchos. La ceremonia del matrimonio no se celebraba dentro, frente al altar. Tenía lugar in facie ecclesiae, que, en latín, significa en la cara de la iglesia, es decir, en la puerta principal, en el porche. Este emplazamiento era muy simbólico. Reforzaba la idea de que el matrimonio era, ante todo, un acto público y comunitario, un contrato presenciado por todos, antes de ser un asunto puramente religioso. Allí, a la vista de todo el pueblo, el sacerdote oficiaba. Se repetían los votos, esta vez en el formato de per verba de presenti. Yo te tomo a ti. Se intercambiaban los anillos, o se unían los aros del anillo gimel, y el padre de la novia la entregaba formalmente al novio, junto con la dote pactada. Solo después de que este contrato público se completaba, la pareja, ya convertida en marido y mujer, entraba en la iglesia para asistir a una misa nupcial especial. Esta misa era la parte seria y sagrada, y probablemente también la última vez que la pareja disfrutaría de un momento de calma en las próximas 24 horas. Una vez terminada la misa, comienza la verdadera celebración, el banquete. Este podía tener lugar en la casa de la familia de la novia, en el salón de un señor local, si eran nobles, o incluso al aire libre, si el tiempo lo permitía. Las mesas se cargan con toda la comida que la familia ha podido reunir. Pan, queso, carnes asadas si son ricos, pasteles de carne, frutas de temporada y, sobre todo, bebida. Mucha bebida. Una curiosidad poco conocida, especialmente en las comunidades inglesas, era la costumbre del bridale o la cerveza de la novia. No era solo una fiesta, era una forma de financiación colectiva. La familia de la novia elaboraba una gran cantidad de cerveza especial para la boda. Durante el banquete, los invitados no bebían gratis, pagaban por cada jarra que consumían. Todo el dinero recaudado se entregaba a los novios para ayudarles a empezar su nueva vida. Así que no solo te casabas, sino que te convertías en el dueño de un bar efímero por un día. Si tu cerveza era buena,
Empezabas tu matrimonio con una pequeña fortuna. Si era mala, empezabas con un montón de vecinos con resaca y una pésima reputación como cervecero. Las fiestas de bodas medievales eran famosas por ser ruidosas, bulliciosas y a menudo bastante obscenas. Había música, bailes, juegos y canciones con letras muy subidas de tono. Y aquí, los historiadores y antropólogos debaten sobre el significado de estos rituales. ¿Eran simplemente una válvula de escape, un desahogo para una sociedad normalmente muy reprimida, o cumplían una función social más profunda? Algunos argumentan que las bromas sobre la fertilidad, los rituales como el de acompañar ruidosamente a los novios hasta su lecho nupcial, wedding ceremony, y las canciones picantes eran, en realidad, formas de magia popular. Eran rituales diseñados para asegurar la fertilidad de la pareja, la procreación de herederos y, por tanto, la continuidad y prosperidad de toda la comunidad. La fiesta se prolonga hasta altas horas de la noche, o incluso durante días, si la familia es lo suficientemente rica. Pero finalmente, la música se apaga, los últimos invitados se van a trompicones a sus casas, y el sol sale en un nuevo día. La celebración ha terminado. La fantasía del cortejo, la solemnidad de la ceremonia y la alegría del banquete se desvanecen. Ahora te encuentras en la fría y dura luz de la mañana, junto a una persona que apenas conoces, y juntos debéis empezar a navegar la compleja realidad de la vida matrimonial, con todos sus deberes, expectativas y desafíos cotidianos. El contrato está firmado. Ahora empieza el verdadero trabajo. La última jarra de cerveza de la boda se ha terminado y el eco de la música finalmente se ha apagado. Te despiertas, quizás con un ligero dolor de cabeza, en una cama que no es la que conocías, al lado de una persona que ahora es tu cónyuge legal para toda la vida. El breve y extraño interludio del cortejo ha terminado. El romance, si es que alguna vez hubo oportunidad para él, ahora debe dar paso a la prosa de la vida cotidiana. Bienvenido o bienvenida a la realidad del matrimonio medieval. Esto no es una comedia romántica, es una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo objetivo principal es la producción y la supervivencia. Tu nueva vida está definida por una serie de deberes claros y roles de género inamovibles. No se trata de encontrar la felicidad personal, sino de cumplir con tus obligaciones. Tu hogar, ya sea una cabaña de una sola habitación o una sección de una casa más grande, no es un santuario de amor, es una unidad de producción económica. Y tú eres uno de los engranajes principales de esa maquinaria. Como esposo, eres la cabeza indiscutible de la familia, el pater familias. La ley y la costumbre te otorgan la autoridad. Tu deber es proteger a tu familia de cualquier daño y proveer el sustento principal. Trabajas en los campos, en tu taller como artesano, o gestionas las propiedades si eres noble. Representas a tu familia en público, tomas las decisiones legales y económicas importantes y eres responsable de la disciplina dentro del hogar. Esto incluía el derecho a corregir a tu esposa e hijos físicamente, una práctica ampliamente aceptada y a menudo vista como un deber para mantener el orden. Como esposa, tu dominio es la esfera doméstica. Eres la gerente del hogar. Tu jornada es un ciclo interminable de tareas esenciales. Eres responsable de transformar las materias primas que tu esposo provee en vida. Mueles el grano, horneas el pan, preparas el guiso perpetuo que siempre hierve a fuego lento, elaboras cerveza o sidra, que a menudo era más segura que el agua, remiendas y creas la ropa de la familia, mantienes el fuego encendido y crías a los hijos. También cuidas del huerto familiar, de las gallinas y quizás de una cabra. Y por supuesto, tu deber más importante a los ojos de la sociedad es producir herederos, preferiblemente varones, para asegurar la continuidad del linaje y la transmisión de la propiedad. La división de roles era muy clara. El marido se preocupaba por las cosas importantes, como la cosecha y la política del pueblo. La mujer se preocupaba por todo lo demás: comida, ropa, limpieza, niños, salud, la economía doméstica. Ya sabes,
las pequeñas cosas que evitan que todos se mueran. La posición legal de una mujer casada se definía por un concepto conocido como cobertura, coverture, un hecho histórico fundamental, especialmente en el derecho consuetudinario inglés, pero con paralelos en toda Europa. Bajo la cobertura, la identidad legal de una mujer era absorbida por la de su marido en el momento del matrimonio. Dejaba de ser una entidad legal independiente. No podía poseer propiedades a su nombre, con la excepción de su dote, que él administraba. No podía firmar contratos, ni demandar o ser demandada en un tribunal. Marido y mujer se convertían en una sola persona ante la ley, y esa persona era el marido. Se convertía en una femme covered, una mujer cubierta. Ser una mujer cubierta tenía sus ventajas extrañas. Si cometías un delito menor, tu marido era legalmente el responsable. Podías decirle al alguacil: yo no robé ese pollo, señor. Legalmente hablando, fue mi esposo. Y aquí, por supuesto, los historiadores debaten. Dada esta subyugación legal casi total, ¿tenían las mujeres alguna forma de poder o agencia dentro del matrimonio? Algunos argumentan que sí. Sostienen que, a través de su control indispensable sobre el hogar, su papel en la crianza de los hijos, sus redes sociales con otras mujeres de la comunidad y su contribución económica, las mujeres ejercían un considerable poder blando, informal. Otros académicos son más pesimistas y argumentan que esta visión es demasiado optimista y que para la mayoría de las mujeres, la vida consistía en una sumisión casi total a la autoridad del patriarca. La realidad, probablemente, variaba enormemente de un hogar a otro. Una curiosidad que apoya la idea del poder económico informal de la mujer es lo que los historiadores llaman la economía de los remiendos, economy of makeshifts. Especialmente en las familias más pobres, la supervivencia dependía de una multitud de pequeñas actividades económicas. La esposa podía contribuir de manera crucial al ingreso familiar vendiendo los huevos sobrantes en el mercado, hilando lana para otros, o trabajando como jornalera durante la cosecha. Estos ingresos, aunque pequeños y a menudo no registrados, eran vitales para llegar a fin de mes y daban a las mujeres un papel económico indispensable. La comunicación dentro de este matrimonio-empresa era, como es de esperar, muy práctica. No se trataba de compartir tus sentimientos más profundos al final del día. Era más como una reunión diaria de gestión. ¿Reparaste la valla? ¿El niño sigue con fiebre? Necesitamos más leña para la noche. El romance se medía en la eficiencia con la que se gestionaba la unidad familiar, en la colaboración silenciosa del trabajo diario. Un buen matrimonio era aquel en el que la granja o el taller prosperaban y los niños sobrevivían hasta la edad adulta. Esta sociedad, para bien o para mal, estaba diseñada para ser permanente, hasta que la muerte nos separe. Era la norma literal, y dado lo corta que era la vida, a veces esa separación llegaba antes de lo esperado. Pero, ¿y si la muerte no llegaba? ¿Qué pasaba si la vida en común se volvía absolutamente insoportable, abusiva o simplemente inviable? ¿Había alguna puerta de salida, por pequeña que fuera, en este contrato de por vida? El Sitzos matrimonio era para toda la vida. La Iglesia, la ley y la sociedad lo habían dejado meridianamente claro. La frase, hasta que la muerte nos separe, era un mandato divino, no una sugerencia poética. El divorcio, tal como lo entendemos hoy, la disolución de un matrimonio que fue válido, simplemente no existía. Era un concepto impensable. Pero la humanidad, con su infinita capacidad para la infelicidad y el arrepentimiento, siempre ha buscado las cláusulas de escape en cualquier contrato. Y en la jaula de hierro del matrimonio medieval, la única y muy pequeña salida de emergencia, la única llave que podía abrir la cerradura, era la anulación. Imagina por un momento que tu matrimonio es un auténtico desastre. Tu cónyuge resulta ser una persona cruel y abusiva, o es estéril, lo que pone en peligro el futuro de tu linaje, o simplemente la convivencia es tan miserable que cada día es una tortura. No puedes hacer las maletas y marcharte. Una mujer que abandonaba a su marido se convertía en una paria, sin recursos ni protección. Un hombre que abandonaba a su esposa era visto como alguien que renegaba de sus deberes más sagrados.
Tu única esperanza, tu único y estrecho camino, es acudir a un tribunal eclesiástico y convencer a un grupo de clérigos severos de que tu matrimonio, en realidad, nunca existió. La anulación no termina un matrimonio. Declara que, debido a un impedimento preexistente, la unión fue nula desde el principio. Es una ficción legal, un borrón y cuenta nueva, canónico. El proceso era aterrador, caro y humillante. Tenías que presentar tu caso, conseguir testigos y someterte al escrutinio público. Y solo había un puñado de razones válidas para solicitarla. La más común, el hecho histórico que se convirtió en el as bajo la manga de la nobleza europea, era la consanguinidad. Si un rey o un duque se cansaba de su esposa o necesitaba una nueva alianza política, ponía a sus abogados y genealogistas a trabajar. Su misión era escalar el árbol genealógico de la pareja hasta encontrar, en alguna rama polvorienta, un tatarabuelo común que los situara dentro de los 4 grados de parentesco prohibidos. El caso más famoso es el de Leonor de Aquitania y el rey Luis VII de Francia. Después de 15 años de matrimonio y 2 hijas, anularon su unión, alegando que eran primos en 3er grado. Fue una excusa conveniente que permitió a Leonor casarse con Enrique II de Inglaterra, cambiando el destino de ambos reinos. Para los poderosos, la anulación era el equivalente medieval a encontrar una cláusula oculta en los términos y condiciones que te permitía cancelar tu suscripción al matrimonio. Otras razones válidas incluían la existencia de un contrato matrimonial previo, si podías demostrar que tu cónyuge ya se había casado en secreto per verba, de presenti, con otra persona, o la falta de consentimiento, aunque era casi imposible de probar que te habían forzado. Otra causa era la impotencia masculina permanente y preexistente, que impedía la consumación del matrimonio. Esto, por supuesto, llevaban a algunos de los procesos más humillantes imaginables. Demostrar la impotencia en un tribunal requería el testimonio de médicos, parteras y, a veces, un jurado de matronas que realizaban inspecciones físicas. No hay nada como discutir los detalles más íntimos de tu vida conyugal delante de la señora que te vende el queso en el mercado. Esto nos lleva a un debate histórico. ¿Era el sistema de anulación, a pesar de su rigidez, una verdadera vía de escape para la gente común, especialmente para las mujeres atrapadas en matrimonios abusivos? Algunos historiadores argumentan que sí, que aunque el proceso era arduo, la existencia de los tribunales eclesiásticos ofrecía, al menos en teoría, un recurso contra la tiranía doméstica que no existía en muchas otras culturas. Otros sostienen que esta es una visión demasiado optimista, que el sistema estaba diseñado por y para la élite masculina. Los costes eran prohibitivos para un campesino, y el sesgo social a favor del marido hacía casi imposible que una mujer de clase baja ganara un caso. La anulación era, en la práctica, una herramienta para las maniobras políticas de los ricos, no un salvavidas para los oprimidos. Y aquí descubrimos una curiosidad legal poco conocida, una especie de término medio entre estar casado y la anulación. Se llamaba divortium a mensa et toro, literalmente, divorcio de mesa y cama. Hoy lo llamaríamos una separación legal, en casos extremos de adulterio, herejía o crueldad. La Iglesia podía conceder a una pareja el derecho a vivir separados. Ya no tenían que compartir ni la casa ni la cama. Sin embargo, seguían estando legalmente casados a los ojos de Dios. Y lo más importante, ninguno de los dos era libre de volver a casarse mientras el otro viviera. Era un estado de limbo matrimonial perpetuo. La separación de cama y mesa era como cancelar la suscripción premium de un matrimonio. Seguías teniendo la cuenta básica. No podías registrarte con nadie más. Pero al menos ya no tenías que compartir la cama ni la contraseña de la despensa. Para la inmensa mayoría de la población, el matrimonio era, en efecto, una sentencia de por vida. Las puertas de la anulación estaban cerradas para ellos, atrapados en uniones que a menudo eran funcionales y, a veces, afectuosas, pero que rara vez se basaban en la pasión o la elección personal.
No es de extrañar que algunas personas buscaran consuelo, emoción o afecto fuera de los rígidos confines de su contrato matrimonial, y al hacerlo, se adentraban en el territorio más peligroso de todos, el del amor prohibido. Para la inmensa mayoría de la población medieval, el matrimonio es una fortaleza de la que no se puede escapar. Los muros son altos, las puertas están cerradas y el guardián es Dios mismo. Así que, en lugar de intentar derribar los muros, algunos, a lo largo de la historia, han optado por cavar un túnel. Con esto, entramos en el territorio más sombrío, emocionante y peligroso de las relaciones medievales. El amor prohibido, el adulterio, es el tema central de las grandes historias románticas, como la de Lancelot y la reina Ginebra, o Tristán e Isolda. Pero en la vida real, las consecuencias de ser descubierto no eran poéticas, eran rápidas, públicas y a menudo brutales. Imagina que vives en una de estas uniones, pragmática y funcional, pero desprovista de afecto. Sientes una conexión con otra persona, una chispa en un mundo de grises, pero actuar sobre ese impulso es jugar con fuego en una casa de paja. Vives en una comunidad pequeña e interconectada, donde todos se conocen, todos observan, y los secretos tienen una esperanza de vida muy corta. Cada mirada robada en el mercado, cada palabra susurrada en el atrio de la iglesia, es un riesgo calculado. Un encuentro secreto en un granero o en un claro del bosque es un juego con tu honor, tu estatus social y, muy posiblemente, tu vida. El crujido de una rama bajo los pies de un extraño o el ladrido inoportuno de un perro podría ser el sonido que precede a tu ruina total. El adulterio era considerado un pecado grave para ambos sexos, pero un crimen de magnitudes completamente diferentes. Y aquí reside el doble rasero más flagrante de la sociedad medieval. La lógica era la siguiente. Si un hombre casado tenía una aventura, sobre todo con una mujer soltera o una viuda, cometía un pecado de lujuria. Era una falta moral, algo que debía confesar a un sacerdote y por lo que debía hacer penitencia. Pero rara vez era un crimen que la ley secular persiguiera con dureza. Su infidelidad, aunque moralmente reprobable, no amenazaba la estructura fundamental de la sociedad. Sin embargo, si una mujer casada cometía adulterio, la cosa cambiaba radicalmente. Su acto no era solo un pecado de lujuria, era un crimen atroz contra la propiedad, el honor y el linaje. Era una traición a su marido, que era su señor y amo, y una amenaza directa a todo el orden social. ¿Por qué? Porque su infidelidad introducía la posibilidad de un heredero ilegítimo, un niño bastardo que podría heredar el nombre, la tierra y los bienes de un hombre que no era su padre. Esto socavaba la mismísima base de la herencia y la propiedad, los pilares sobre los que se construía la sociedad feudal. La lógica medieval era simple. Si un hombre engaña, es una debilidad de la carne. Si una mujer engaña, es una amenaza existencial para la propiedad privada, el orden público y posiblemente la causa de la próxima plaga. La escala era un poquito diferente. Las consecuencias para una mujer adúltera eran terribles. Un hecho histórico, presente en muchos códigos legales de la época, es que un marido tenía el derecho legal de matar a su esposa y a su amante si los encontraba in flagrante delicto, es decir, en el acto. Era una de las pocas situaciones en las que un hombre podía cometer un homicidio y ser exonerado. Si el marido era más misericordioso, las penas seguían siendo severas. Humillación pública, como afeitarle la cabeza y pasearla por el pueblo, azotes, el pago de una multa considerable o ser encerrada de por vida en un convento. Y aquí, los historiadores debaten, ¿cuán comunes eran estas prácticas? ¿Reflejan las leyes brutales una alta incidencia de adulterio que se intentaba suprimir? ¿O eran más bien una herramienta de terror disuasoria que rara vez se aplicaba en su forma más extrema? Los registros judiciales sugieren que, a menudo, las comunidades preferían soluciones menos drásticas que la pena de muerte, como las multas o la humillación pública, para no desestabilizar a las familias y a la comunidad. Pero la amenaza siempre estaba ahí.
Una de las curiosidades más extrañas y violentas para resolver estas disputas, especialmente entre la nobleza, era el juicio por combate. Si un noble acusaba a otro de haber mancillado su honor, acostándose con su esposa, el asunto podía resolverse con un duelo judicial. La idea era que Dios, en su infinita sabiduría, no permitiría que el culpable ganara, concedería la victoria al hombre que decía la verdad. Así que la solución a una acusación de infidelidad no era la terapia de pareja, sino que tu marido y tu supuesto amante se vistieran con armaduras y se liaran a espadazos en un campo. Era una forma muy definitiva de aclarar las cosas. Para un hombre, las consecuencias legales del adulterio solo se volvían realmente serias si la mujer con la que se acostaba estaba casada. En ese caso, él no era castigado por su propia infidelidad, sino por ser cómplice en la de ella y por violar la propiedad de otro hombre. El crimen era contra el otro marido, no contra su propia esposa. Este miedo constante al castigo, esta obsesión con la legitimidad y la herencia, revela el núcleo de la mentalidad medieval. El orden, la estabilidad y la propiedad eran valores supremos, muy por encima de la felicidad personal o la realización emocional. Todo el sistema, desde el cortejo vigilado y el matrimonio concertado hasta el castigo brutal del amor prohibido, estaba diseñado para mantener una estructura social frágil y jerárquica. Era un sistema que funcionaba, a su manera, para mantener al mundo girando en una época de gran incertidumbre. Y por muy extraño y lejano que nos parezca, este sistema ha dejado ecos y sombras que, sorprendentemente, se proyectan hasta nuestro presente, influyendo en nuestras ideas modernas sobre el amor, los celos y el matrimonio de formas que a menudo no reconocemos. Hemos viajado a través de un mundo de caminos de lodo y castillos de piedra, un mundo que nos parece a la vez brutalmente ajeno y extrañamente familiar. Un universo de matrimonios concertados, dotes, reglas eclesiásticas y amores prohibidos. Podrías pensar, mientras te acomodas en tu cama, que hemos dejado todo eso en el basurero de la historia, que somos seres modernos, lógicos y liberados. Pero la verdad es que el fantasma de la Edad Media todavía se sienta a la mesa con nosotros. Sus susurros resuenan en nuestras canciones de amor, en nuestros votos matrimoniales y en las expectativas más profundas que albergamos sobre lo que significa amar a alguien. Piensa en ello. Hemos tomado el ideal más exclusivo y fantasioso de la Edad Media, el amor cortés, ese amor apasionado que todo lo consume y que ennoblece al amante. Y hemos decidido que no solo es posible, sino que es el requisito mínimo para una relación exitosa. Hemos democratizado una fantasía de la élite. Es como decidir que la dieta de un monje asceta es la base perfecta para un festín diario. No es de extrañar que a veces nuestras relaciones se sientan bajo una presión inmensa. Los rituales que consideramos la cumbre del romance moderno son, en realidad, hechos históricos fosilizados. Cuando en una boda, un padre camina con su hija por el pasillo para entregarla, estamos presenciando un eco directo de la transferencia de autoridad y propiedad de una familia a otra. Es el fantasma de la dote sonriendo en las fotos. La próxima vez que veas esa escena, puedes susurrarle a tu acompañante: «Ah, qué bonito. La transferencia simbólica del patrimonio. Espero que las negociaciones sobre el ganado fueran bien. Probablemente no te vuelvan a invitar a muchas bodas, pero estarás en lo históricamente correcto». El anillo de compromiso, ese brillante símbolo de amor eterno, es el descendiente directo del annulus sponsalitius, la señal de un contrato, la primera entrega de una transacción. Hemos recubierto el lenguaje de los negocios con el barniz del sentimiento. Incluso la palabra que usamos para todo esto, romance, es una curiosidad histórica. Originalmente, la palabra romance no tenía nada que ver con el amor. Se refería a la langue romane, la lengua vernácula, el antiguo francés, en la que se escribían las historias de caballerías, en contraposición al latín formal de la Iglesia. Como esas historias estaban llenas de caballeros, damas y amores imposibles, la palabra romance pasó a describir ese tipo de cuento y, finalmente,
el sentimiento mismo. Así que, técnicamente, cuando dices que algo es romántico, estás diciendo que es digno de ser contado en una lengua vulgar, en lugar de en latín. No es una frase que quede especialmente bien en una tarjeta de San Valentín. Y por supuesto, aquí hay un debate académico que llega hasta nuestros días. Sociólogos e historiadores discuten constantemente hasta qué punto nuestra concepción moderna del amor verdadero es una construcción cultural que hemos heredado directamente de estas tradiciones medievales, en contraposición a una emoción humana universal. Amamos como amamos porque está en nuestra biología, o porque llevamos 800 años escuchando, en diferentes versiones, la misma historia sobre la pasión, el sacrificio y el amor que lo conquista todo. ¿Somos realmente libres en nuestras emociones? ¿O estamos interpretando un guión escrito hace mucho, mucho tiempo? Las ideas de celos como defensa del honor, la conexión entre el amor y la posesión, el ideal de una pareja que nos completa, todos son ecos. Ecos de un tiempo en que la vida era frágil y las reglas eran rígidas. Un tiempo en el que un matrimonio era la decisión más importante de la vida y casi nunca era tuya. Hemos cambiado las reglas, hemos derribado muchos muros, pero los cimientos de la fortaleza siguen ahí, bajo nuestros pies. Y ahora, el viaje ha terminado. Puedes dejar que estos pensamientos se alejen flotando, como el humo de una chimenea medieval que se disipa en el cielo nocturno. El sonido de los laúdes se apaga. Las voces del mercado se silencian. Los castillos de piedra fría se desvanecen en la niebla del tiempo, y los susurros de los amantes secretos se convierten simplemente en el murmullo del viento. Ya no hay necesidad de analizar, de pensar, solo de sentir. Siente el peso de tu cuerpo hundiéndose suavemente en la cama. Siente cómo tus hombros se relajan, cómo tu respiración se vuelve más lenta, más profunda. El aire un ritmo suave y constante, como las olas en una orilla lejana. Cualquier ruido del exterior es ahora parte de tu paisaje sonoro, un recordatorio lejano de un mundo que ya no te concierne esta noche. Ese suave zumbido del ventilador, ese sonido constante y tranquilo, es todo lo que necesitas escuchar. Deja que limpie tu mente de las preocupaciones del día, de las historias del pasado. Ya no hay contratos que negociar, ni dotes que contar. Solo hay silencio y quietud. La oscuridad te envuelve como una manta cálida y segura. Ya no hay nada que hacer, ningún lugar al que ir. Solo estar aquí, en este momento de paz. Permite que tus párpados se sientan pesados, muy pesados. Permite que el descanso te reclame. Has viajado muy lejos esta noche, a través de los siglos. Ahora es tiempo de volver a casa, al lugar más seguro de todos, el sueño profundo y reparador. Descansa, duerme bien.